Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, 2:30 de la tarde, exactamente, clavadas. Y vamos a empezar a recorrer las últimas horas que son verdaderamente imposibles de resumir. La verdad que es un laburo hacer esto todos los días porque no paran de pasar cosas. Obviamente vamos a hablar del comienzo de la campaña de La Libertad Avanza ayer, de la visita de Luis Caputo al streaming carajo. Vamos a estar hablando de economía, más allá de la visita que vamos a tener de Rodri Núñez en un ratito, la voz de un especialista para contarnos cuáles son estas horas acuciantes en materia económica. Vamos a estar hablando del Garraham y de muchas cosas más resumidas en este compendio de noticias mientras ustedes pasan por nuestro streaming, nuestro canal del Destape, dejan su like, su comentario y nosotros arrancamos a hablar de la economía que cruje. Porque en medio de la tensión financiera, producto de que el gobierno, ustedes saben, a pesar de haber ofrecido tasas que duplicaban la inflación, no pudo renovar el 40% de los vencimientos en pesos y ahora está obligando a los bancos a comprar un bono para que esos pesos no se vayan al dólar. La economía, más allá de esto, está dando señales de que las cosas se empiezan a complicar. O sea, no hay señal de que esto empiece a levantar. Y yo les propongo que hagamos un resumen de algunas de las tantas cosas que están pasando, sintético, recorrido por lo que viene pasando. Primero con el consumo que está cada vez más deprimido. Fíjense ustedes que en Capital y Gran Buenos Aires el consumo en julio tuvo una caída interanual del 11,7%, según informó la consultora Focus Market. En julio el dólar aumentó y los formadores de precios trasladaron las diferencias a sus listas. Por ejemplo, este martes, según publica Tiempo Argentino, las fábricas, este martes que pasó, las fábricas Swift y Paladini mandaron sus listas con aumento del 5% y los proveedores de panificados remarcaron sus precios entre el 6 y el 7%. A la par, los panaderos definen una suba para las próximas horas. ¿Qué significa esto? Que, bueno, esto, lo que venimos hablando permanentemente, ¿qué pasa con ese número que todos los meses da el INDEC en relación a la inflación? Siempre decimos, la metodología con la que se hace esta medición sigue siendo la vieja. Parece ser que no hay un momento concreto, no hay un momento adecuado para que se empiece a utilizar la que correspondería. Para que se ayorne a lo que son los consumos hoy en día también, Y ¿no? por eso queda tan desfasado. Por eso la sensación que nosotros tenemos es, bueno, no, me están diciendo que la inflación es del 1,6, yo voy al supermercado y está todo remarcado, está todo para arriba, ni hablar de lo que pasa con los alquileres, con las expensas, con los colegios, con todo, absolutamente todo, hasta con las plataformas que se pagan, todo aumenta, absolutamente todo aumenta. Por eso es importante hablar de la economía real. Esto está pasando, las listas de las grandes empresas, de las fábricas, están viniendo con aumentos y esto se refleja también en el día a día y en estos informes como el que mencionábamos de Focus Market. Vamos a hablar de la crisis en las empresas. También vamos a hacer un pequeño recorrido. Primero vamos a hablar de el alerta por los despidos, que esto sigue, digamos, no es algo que esté sucediendo ahora y que le estemos prestando particular atención. Simplemente es que le estamos dando seguimiento a algo que viene sucediendo. Al principio, Ori, era medio a cuentagotas y ahora ya es medio un aluvión. Lo que pasa que, claro, todo compendiado, todo concentrado, como vamos a intentar hacer ahora, es un montón. Y eso tampoco se ve reflejado en la agenda diaria, por lo menos de los medios de comunicación. Ahí tenemos esta noticia que es que hay miles de despidos, sobre todo en el sector petrolero, en las provincias patagónicas. Y fíjense que más de 3.600 despidos hubo en este sector, en estas provincias del sur. Los cálculos más pesimistas estiman que en realidad podría haber más de 8.000 despidos. Esto es un numerazo.
Estamos en una catástrofe en relación sobre todo a este sector que no debería estar pasando. Eso que debería ser es supuestamente una de las patas centrales, digamos, de la matriz económica. De ahí debían salir los dólares. Es bastante llamativo, lo suficientemente preocupante como para prestarle atención, ¿no? Hay conflicto, fíjate, con trabajadores de yacimientos, de camioneros y de empresas de servicios que están, por supuesto, vinculadas al sector. Mira, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Neuquén y Río Negro. Después de 48 horas de huelga de camioneros en Vaca Muerta, que estuvieron bloqueando las entradas de las empresas con filas interminables en las rutas, hubo algunas novedades. Esto estuvo pasando durante toda la semana. ¿Se vio? No, la verdad es que no muchos nos enteramos de lo que estaba pasando ahí en el sur. Hoy, esta desinformación de hace algunas horas nada más, finalmente los trabajadores, y además, si podés, pone las imágenes de lo que eran las filas y las filas, largas filas de camioneros ahí, porque estaban en estas horas de paro, impresionante. Bueno, decía, hoy hubo novedades, suspendieron el paro, parece que hay avances, ahí estamos viendo filas interminables de camiones, todo relacionado con la industria petrolera, porque bueno, ahora vamos a estar contando. Decía que hay avances en las negociaciones con las operadoras, pero el conflicto con Energy, con NRG, sigue abierto. ¿Qué pasó? Bueno, estamos hablando de despidos masivos de Energy. Es la empresa que provee de arena para el fracking, que está en una crisis total y redujo su personal a menos de la mitad después de una caída en la demanda muy, muy importante. Y en junio se declaró insolvente. O sea, ya está presentando prácticamente la imposibilidad de poder pagar salarios, de poder pagar aguinaldos. Así que el gremio justamente está denunciando deudas millonarias y hoy, en estos momentos que nosotros estamos hablando, hay una mesa de negociación para ver cómo sigue el asunto. La novedad entonces es que acaban de levantar momentáneamente, es decir, suspenden esta medida de fuerza que, reitero, es muy importante en el sur. Acá tratamos de tener siempre una mirada un poco más federal y salir un poco de la zona porteña y la zona de El AMBA para ver qué es lo que está pasando en otros lugares, en otras provincias. Bueno, esto está pasando, es una situación realmente compleja, sobre todo porque estamos hablando de que estamos casi en condiciones de decir que entre 7.000 y 8.000 trabajadores y trabajadoras se pueden quedar sin laburo por toda la crisis que hay en el sector. Les cambio de lugar, pero no de tema. Nos vamos a ir a Suipacha para que veamos lo que está pasando ahí también. Trabajadores y trabajadoras están tomando una planta histórica de una empresa láctea que es la Suipachense, una empresa de la localidad bonaerense de Suipacha, que tiene más de 75 años y que está atravesando, según los propios dueños, la peor crisis desde su fundación. ¿Qué está sucediendo? A propósito de esta crisis, atrasos salariales, deudas millonarias. O sea, esto se repite. Exactamente lo que veníamos hablando de NRG, de Energy. Lo que advierten es que si no hay un rescate urgente, en 2 semanas, simplemente 2 semanas, la Suipachense va a cerrar sus puertas. Por eso los trabajadores están en alerta y están adentro de la fábrica, están tomando la fábrica. Ahora nos vamos a Santa Fe. Fíjense lo que pasa ahí. Intentan evitar el cierre de 3 textiles santafesinas, producto de la caída del mercado interno, y adivinen de qué. Y sí. De el ingreso de los importados. Lo veníamos diciendo hace algunos días, todos los analistas hablan de que es el rubro que más golpeado está en esta crisis. Obviamente tiene que ver esto con la apertura indiscriminada de los importados que afecta directamente al rubro de textil y de calzado. Y obviamente también cuando hablan de el alerta que genera estas 3 empresas vinculadas a lo textil, se habla de las importaciones, se habla de la competencia de las plataformas que venimos hablando, que tienen precios irrisorios. Nos referimos a Shein y la otra es Temu. Temu, sí. Exactamente,
que obviamente golpean, en este caso, a las algodoneras del norte santafesino, donde ya hay despidos, donde hay suspensiones y hay acuerdos para reducir jornadas y por lo menos evitar el cierre en alguna de ellas, ¿no? Tiene siempre que ver con lo mismo, Gaby, es que este gobierno no tiene política industrial. Entonces la apertura se hizo de manera absolutamente indiscriminada, en un sector además donde ya estaban pendientes algunas reformas estructurales, por eso también está arrasando en la manera en que está arrasando. Pero siempre tiene que ver con esto, ni siquiera es parte de la discusión, al menos tal como la plantea el gobierno, la cuestión de tener un plan, un rumbo industrial para este país. No existe ni siquiera la expresión, digamos, de un deseo en ese sentido. Tal cual, y después lo vamos a ver, porque ayer estuvo el acto de apertura, digamos, de la campaña de La Libertad Avanza. No se menciona. Ni siquiera se menciona. Es tal cual lo que estás diciendo. No hay forma de que nadie del gobierno, bueno, muchos menos del presidente Javier Milei, que pueda dar, aunque sea un indicio de cuál es el plan en materia de productividad. Sí, con el que uno pueda coincidir o, por el contrario, disentir, pero ni siquiera existe, digamos, esa propuesta, ese postulado por parte del gobierno. En caso de las 3 empresas santafesinas que estamos mencionando, fíjense cómo es el asunto que el ministro de Trabajo de Santa Fe está advirtiendo que la situación es muy delicada para empresas que las vamos a mencionar. Son Algodonera Reconquista, Algodonera Avellaneda y la Cooperativa Algodonera de Santa Fe. Y ahora nos vamos a quedar en Santa Fe, pero para ver lo que está pasando con parte del sector agropecuario. Ustedes me dirán, otro sector que se supone que, está de parabienes, que es uno de los pocos sectores al que el gobierno le da, aunque sea un poquito de bola, más o menos. Miren, como ya sucedió en la era macrista, la histórica fábrica de cosechadoras santafesinas Basali atraviesa profundos problemas financieros y atrasos salariales, lo que se traduce en protesta de los trabajadores. Acá también entonces tenemos conflicto en puerta. Desde el martes de esta semana, los operarios están con asambleas, con protestas en el acceso a la planta que está en Firmat, ahí en Santa Fe, y sobre la Ruta Nacional 33. Obviamente están exigiendo el pago de salarios atrasados, que fíjense, según la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM local, la UOM santafesina, la compañía adeuda parte de los haberes de junio, la totalidad de julio y el medio aguinaldo, además de sumas retroactivas. Hacían como un cálculo de cuánto era por trabajador. Estamos hablando de que se le adeuda casi 15 millones de pesos a cada uno de los trabajadores. En esa estamos. Y por eso es importante hacer este recorrido, para que levantemos un poco la mirada, para que veamos qué es lo que está pasando en las diferentes provincias, en los diferentes lugares. Y a propósito de lo que va a pasar el domingo, que es el Día de las Infancias, o para el gobierno, Día del Niño, nos quedamos hablando de economía porque también hay una alerta acá. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete publicó hoy un informe en donde dice que si bien se observa una leve mejora en el nivel de actividad, impulsado básicamente por la expansión del comercio electrónico, o sea, por las compras online, son subas muy modestas de las ventas, que no llegan a recuperar lo perdido en los años previos, a lo que se le suma, por supuesto, la entrada desmedida de juguetes importados. Claramente, esto tiene que ver con parte de la apertura indiscriminada, con esta flexibilización que está haciendo el gobierno. Fíjense los números. Entre enero y julio de este año, las importaciones de juguetes aumentaron un 84% en valor y un 114% en volumen, si esto se lo compara con el año pasado, con el 2024. Y acá voy a hacer un punto de inflexión, más allá de los números particulares de los que estamos hablando, que obviamente son negativos. Esto lo está diciendo en el informe hoy la Cámara del Juguete, que está advirtiendo algo que me parece que hay que prestarle atención, porque es parte de todo lo que venimos hablando en este último tiempo y sobre todo en estos últimos días, y que de alguna manera tiene relación con esta causa, con estos casos que nos están alarmando, que nos están sorprendiendo y que tiene que ver con el fentanilo contaminado y con la ANMAT. Porque ¿qué dice la Cámara del Juguete? Es, atención, que no solamente
estamos levantando la voz y poniendo una alerta en relación a la apertura indiscriminada de los juguetes, de la importación de juguetes, por el volumen, por la cantidad, por lo que significa para la industria argentina, sino también porque no está habiendo controles. Claro. No está habiendo controles. Y están advirtiendo por la calidad de las importaciones, hablan de los riesgos para la salud infantil en momentos en que, ellos dicen, la fiscalización del mercado se ve muy afectada por los recortes de la entidad que debería estar inspeccionando estos juguetes. ¿Cuál es esa entidad? La ANMAT. Claro. La ANMAT, que para Sturzenegger no sirve para nada, que para Sturzenegger simplemente hacen pavadas como ponerle la pata a los importadores y ver cuáles son los termos, si están en condiciones, viste que hablaban de los termos, ¿qué hacen inspeccionando termos? Bueno, ¿qué hacen inspeccionando juguetes? Esto hacen. Sí, yo creo que no le cuesta tanto. Obviamente acá tenemos una audiencia muy politizada y muy al tanto. Yo creo que hay mucha gente que desconoce el rol de esas entidades como la ANMAT. Por lo tanto, de todas formas, al gobierno no le molesta en general avanzar sobre absolutamente todo lo que le parezca, pero me parece que en este caso se aprovecha también, ¿no? De que no haya un conocimiento tan difundido tal vez de la necesidad de tener un control estricto de todo lo que entre al país, como para avasallar con las entidades que son las que garantizan nuestra seguridad. Y traje una cosa ahora y mirá, que de alguna manera la pego a todo esto que estamos mencionando, porque es parte de lo que se suponía que el Estado argentino se debería haber ocupado con esta apertura de las supuestas importaciones. Algo que tendría que haber venido son las chapas patentes. ¿Vieron? La cantidad de autos que estamos viendo sin patentes. Bueno, son más, ya hay, digamos, números en relación a esto. Ya son más de 300.000 los vehículos que circulan sin patente en nuestro país por una disposición errada, evidentemente, del gobierno libertario. Y vamos a poner al aire, son un par de minutitos, pero me parece que vale la pena. Este es un informe no hecho por la televisión argentina, hecho por la Deutsche Welle, por la DW. Impresionante acerca de lo que está pasando con las patentes de los autos argentinos. 300.000 automóviles circulan en Argentina sin matrícula, el 2% del total. Las autoridades no las entregan a los nuevos por demoras en producirlas. ¿Esto es culpa de la motosierra al Estado de Javier Milei? El gobierno de Milei cerró la fábrica pública que producía las matrículas y por ahora solo ha habilitado a un proveedor privado. Como no quiere impedir que los coches nuevos circulen, les da papeles que deben pegarse en los parabrisas. El faltante está trayendo un problema de seguridad pública. Conductores cuyos coches circulan sin identificación pueden cometer infracciones sin miedo a los radares. Este automóvil es uno de los cientos de miles que andan por Argentina sin patente. Lo compró hace un mes Alejandro Trimarchi, psicólogo residente en un suburbio de Buenos Aires. No me di cuenta de que podía pasar en rojo, más allá de que no lo voy a hacer por seguridad personal, pero sí me molestaría que me detengan porque piensen que yo saqué la chapa. Hay quien aprovecha la situación para quitar la patente de su vehículo y evitar multas. Ya desde hace tiempo, otros tapan algún número, una letra o los borronean. Estas infracciones están multadas con entre $1.000 y $3.000 y aún con la suspensión de la licencia de conducir. Ante la falta de matrículas, aumentan los controles de agentes de tránsito en las calles. Nos tiene preocupado que haya vehículos sin patente que estén desordenando las normas básicas de velocidad máxima, sobrepaso, luces encendidas. Al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires le preocupa no solo el impacto en la seguridad vial. Genera un inconveniente muy grave para la persecución de un vehículo que viene de cometer un delito o que está haciendo de manera flagrante en la comisión de un delito. Los coches nuevos sin matrícula aparecieron en Argentina en 2023, cuando el entonces gobierno peronista carecía de divisas para importar insumos. La administración libertaria de Milei acabó con la restricción de importaciones, pero agravó la de matrículas. En abril prometió resolverla en mayo, en julio que lo hará en septiembre. Veremos.
Es impresionante esto que Es acabamos muy de ver. impactante, sí. Es muy impactante y se han multiplicado efectivamente. Uno se da cuenta en la vida diaria, digamos. Se han multiplicado los vehículos que andan sin patente. Perdón por la autorreferencia, pero el otro día a través de una app me pedí un taxi. Cuando llegó no tenía patente. Tampoco la tenía pegada, digamos, en el cristal de adelante. ¿Cómo se llama? La parte, Sí, digamos, sí, bueno. ese supuesto papel que te dan Claro, o que deberían darte. Entonces, ¿cuál era la forma de identificarlo? Y también pensando más allá, digamos, de la anécdota personal, que cada uno puede tener la suya, con la cantidad de accidentes de tránsito que hay en este país y en esta ciudad de Buenos Aires, pero en el país en general, con las consecuencias gravísimas de esos accidentes de tránsito, la degradación de las rutas, etcétera, la verdad que ese pase libre a que los autos, los vehículos puedan andar sin patente es peligrosísimo. Y es otra vez como consecuencias que uno no puede dimensionar. Viste, como que no hay una cifra de esto. Pero ¿viste? hasta que empiezan a pasar, ¿no? Lo mismo hablábamos ayer y venimos charlando entre nosotros hasta que pasa lo del fentanilo, digamos. Ahí te das cuenta cuando, por ejemplo, todos los trabajadores y las trabajadoras venían advirtiendo, che, ojo que si cierran esto, si empiezan a dejar sin laburo, o sea, o sin personal, digamos, sin recurso humano a diferentes entidades, esto se va a poner complicado, no hay quien pueda controlar, o sea, esto finalmente va a terminar siendo un descontrol. Bueno, lo estamos empezando a ver ahora. Sí, se empieza a ver. O sea, son consecuencias directas de esto, Reales, sí. de esta motosierra, de esta desregulación indiscriminada. Pero mucha improvisación también, Gaby, porque a veces uno ve un rumbo, digamos, acorde con su visión del mundo, sí, que te uno puede gustar no o no. comparte, claro. Pero después hay cosas tan básicas como una patente que ya no se justifica ni siquiera de forma ideológica. La sensación es una improvisación total en algunos aspectos, además de la mala fe, además de las decisiones conscientes de gestión. Digo, hay como ahí un limbo. Sí, un rumbo medio anárquico, ¿no? De que no hay nadie que nos pueda proteger desde ningún punto de vista. Me parece que es por ahí. Y para cerrar este capítulo económico, y esto, por supuesto, forma parte, digamos, de este desquicio, de esta crisis, de este descontrol, ayer lo tuvimos a Caputo. Da la sensación de que cuando las papas queman, los muchachos van a la televisión o en este caso a su lugar donde se sienten cómodos, que es el stream carajo. Así que lo vimos ayer a Caputo, a Bausil y toda su aclaque. Bueno, estuvo ahí en el stream carajo. Vamos a escuchar una partecita. Dijo una cantidad de cosas, pero bueno, viven como en su mundo de felicidad y es bastante difícil poder cortar un pedacito para traerlo porque realmente son todas, da la sensación de que evidentemente viven una realidad totalmente paralela. En este caso, un pedacito de las declaraciones que hacía ayer Luis Toto Caputo, ministro de Economía, afirmando de que si la oposición, fíjense cuál es esta construcción del pensamiento de Caputo, que si la oposición quisiera plata, o sea, que hubiera, que la economía empiece a repuntar por otro lado, nada más tendrían que aprobar la ley, según él, de dólares del colchón. Dijo, que la gente entienda que quieren hacer daño. Eso es clave. Es decir, que el Congreso quiere voltear al presidente y que le vaya mal. Escuchá lo que decía Caputo ayer. Para nosotros de la inflación es clave y que la gente entienda que tenés un Congreso que hoy está queriendo hacer ese daño también es clave, porque déjeme decirle y termino con esto. Si realmente lo que quisieran fuera plata, hay una ley desde hace rato a la que adhirieron 18 provincias, que es la ley de los dólares del colchón, que implica mucho más plata para ellos, que es plata, digamos, que impuestos que recaudarían directamente ellos, ingresos brutos, IVA, es mucho más. O sea que si lo que quisieran fuera plata, nada más tendrían que aprobar esa ley donde hay una fila enorme, por ejemplo, de gente que se dedica al agro, que está esperando que pase esa ley para sacar sus dólares del colchón, comprar una maquinaria, producir y demás. Entonces, si querés plata, ¿por qué no votás esa ley que ya adhirieron 18? O sea, la realidad es que hoy tenés un Congreso que lo que quiere es es voltear al presidente, que le vaya mal. Entonces decís, ¿cuál es la tasa de equilibrio de eso? Bueno, la dirá el mercado. No sé.
La narrativa nuevamente del golpismo, ¿no? De que hay, digamos, todo un grupo de legisladores, de diputados y senadores que lo único que quieren es que este gobierno caiga y que por eso votan lo que votan. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un toquecito del Garrahan porque va a haber nuevos paros. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan están anunciando paros para el próximo jueves 21 y también el 28 de agosto. Atención que el 21 de agosto, día en el que el Senado va a tratar la ley, o por lo menos lo va a intentar, de emergencia en salud pediátrica, que impacta, por supuesto, directamente en el Garrahan y que recordamos que ya cuenta con media sanción en diputados, con más de 2/3 de los votos. Se cree que es una de las leyes que podrían salir sin demasiadas complicaciones y que incluso podría tener los números como para sostener el veto que obviamente va a venir. Recordamos que tanto los proyectos que vienen de diputados de financiamiento universitario y del Garrahan, que la oposición en el Senado intentó tratar ayer, esto lo contábamos en comisión, que no pudo, finalmente van a ser tratados el martes de la semana que viene. A La Libertad Avanza no le quedó otra que, bueno, habilitar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que está presidida por el libertario Atauche, así que el resto, tanto esa comisión, la de Presupuesto y Hacienda, y el resto de las comisiones que están involucradas en estos dos proyectos de ley, se juntarían el martes que viene, por lo que la intención del peronismo es bajar a sesionar el jueves de la semana que viene. Va a ser día clave para ver si se puede avanzar. Y por otro lado, atención, que el 28 de agosto, decíamos, paro del Garrahan, el 21 y el 28. Bueno, el 28 de agosto el Garrahan se va a sumar a otras entidades afectadas, obviamente, por las políticas de vaciamiento y de desguace de este gobierno, como por ejemplo el CONICET, el INTI, el INTA, la CONEA, entre otras. Va a haber una gran manifestación, ya lo advertimos, esto va a ser el próximo 28 de agosto y ahí también van a estar participando las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, por eso va a ser una nueva fecha de paro. Cambiamos de tema, vamos a meternos un ratito nada más en política, porque la verdad que no sé si tuvieron la posibilidad de ver algo de lo que fue la apertura de la campaña ayer de La Libertad Avanza, un desquicio tremendo, pero ahí estuvo el presidente Milei, que encabezó el primer acto en provincia de Buenos Aires, con un mensaje total de confrontación hacia el kirchnerismo, sobre todo hacia la gestión de Axel Kicillof, al que le dijo, más allá de que él había prometido que no iba a insultar más, enano comunista, bueno, entre otras cosas que dijo, un discurso que estuvo plagado de insultos. Tal vez cuando uno habla de insultos no habla solamente de malas palabras, ¿no? No. Digo porque me parece que hay ahí una diferencia a la que no asiste, por lo menos las verdades agravios, de Milei. Hay agravios que no necesariamente tienen que ser malas palabras y sin embargo son tremendas. Dijo él que no iba a decir ninguna más mala palabra, pero bueno, o ningún insulto en realidad, y en un momento fue la gente que estaba ahí presente la que empezó a insultar, y vos sabés que fue un momento tremendo, porque él dijo, menos mal que lo hacen ustedes, ¿no? Me sacó el síndrome de abstinencia, como él había prometido que no iba a insultar más. No, tremendo, tremendo lo que se vivió ayer. Habló otra vez de la provincia de Buenos Aires, dijo que es un baño de sangre, también mencionó, una vez más, al tema de los parásitos mentales que tendrían aquellas personas que votan el peronismo, que votan al kirchnerismo. Pero me voy a detener en este momento de uno de los actos de cinismo más tremendos que asistimos ayer. Alucinante, alucinante lo que pasó en la apertura de la campaña de La Libertad Avanza, que fue Milei refiriéndose al tema del fentanilo, pasando, o sea, fingiendo demencia total, pasando absolutamente por alto la cuestión principal, que es, lo volvemos a decir una vez más, Milei asume en diciembre del 2023, en noviembre del 2024 la ANMAT, que está bajo la órbita de este gobierno, de Javier Milei, es la que detecta las deficiencias críticas y mayores en todas las áreas claves del laboratorio Ramallo y el HLB Pharma, y que a pesar de esto no hubo una clausura, nadie detuvo la producción que ya la ANMAT advertía que era deficiente, y la producción continuó con las consecuencias que tenemos ahora. Estamos hablando de casi 100 muertos. Con todo este contexto,
Fíjense, escuchen lo que dijo ayer en el acto de campaña de La Libertad Avanza el presidente Javier Milei. Lo que es peor, como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles de Estado, tanto a nivel provincial, pero también a nivel nacional, cuando tuvieron la oportunidad, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo. ¿O acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia, a pesar de todo el daño que causa. Está todo mal. Lo que acabamos de escuchar está todo mal por varios aspectos. El primero lo acabas de decir vos, fuera del micrófono, que es tremendo, que es cagarse en los familiares de las personas fallecidas. Sí, porque viene normalizando, digamos, ese odio, ese ninguneo a los más vulnerables. Digo, faja a los jubilados, desprecia a la gente que tiene alguna condición. Entonces por ahí uno no es que lo desconoce, pero entre tantos horrores a veces es difícil detenerse en esto que es tan básico, que es efectivamente cagarse en los familiares de casi 100 personas que fallecieron. Para empezar, empezando, ¿no? Por ahí, por lo humano, digo. Por lo humano, después es esto, esta idea de construir el relato de que ellos no tienen nada que ver, o sea, que su propia administración no tiene nada que ver con esto. Lo veíamos ayer o antes de ayer, ya no recuerdo bien, al propio Sturzenegger, cuando metía la pata y trataba de decir, no, bueno, esto fue en el 2020. Y que los periodistas de TN tuvieron que decirle, no, esto ocurrió en noviembre del 2024. Es ahora. O sea, ellos están intentando por todos los medios construir este relato que no encaja por ningún lado. Está, evidentemente, todas las pruebas avanzando, incluso la justicia y el mencionado Ernesto Kreplak, el juez que está a cargo de la causa por fentanilo contaminado, que justamente después de esta mención que hacía Javier Milei en la campaña de La Libertad Avanza, rechazó que se utilice políticamente, o sea, que se politice esta causa. Y se publicó ayer en las redes lo que decía el juez Kreplak. Le recuerdo al señor presidente su obligación de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora para que sobre ello se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Y pide respeto por las víctimas y por las instituciones. Tremendo, tremendo lo que pasó ayer ahí en el acto de La Libertad Avanza, con esto que está dicho, sale de la boca de la máxima figura del Estado argentino, que es el presidente Javier Milei, intentando subirse, carroñar esto que está pasando, que además tiene su camino judicial, bien lo decía el juez Kreplak, que no es sencillo y que hay que dejar que la justicia siga investigando al respecto. Así que, yo quedé realmente choqueada por esta idea de que insistan en este relato que no hay forma de que les pueda cerrar. Y sin embargo, ahí tenías, y sobre todo poniendo a la gente a gritar asesinos, asesinos, cuando es evidente que esto es todo de Javier Milei.
Hasta acá la información nacional, pero vamos a ver qué es lo que pasa en materia internacional, Ori. Empezamos con un blockbuster, una película muy taquillera en la diplomacia internacional, que es la cumbre que reúne este viernes en Alaska Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia, y a la que no están invitados ni Ucrania ni sus aliados europeos. Recién hice un F5 para quien vea este resumen en algún otro momento del día. Bueno, en este momento en que estamos hablando, recién aterrizó Vladimir Putin junto con su delegación, su comitiva. Bueno, cada detalle está bajo escrutinio, empezando por el lugar del encuentro. Hay muchos análisis sobre la geografía, la historia. Alaska. Exactamente. Algunos lo ven como una victoria de Vladimir Putin. Donald Trump, por el contrario, dice, bueno, es él quien está viajando, entonces gano yo. Lo cierto es que Putin está con ese encuentro de hoy en Alaska, volviendo a suelo estadounidense, muchos años después de su última visita a Estados Unidos, y viaja sin tener que preocuparse, digámoslo, en esta previa, ¿no?, del encuentro, sin tener que preocuparse por la orden de arresto dictada en su contra por la misma justicia internacional, la misma Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, para que podamos ubicar a la CPI, digamos. Es la misma justicia internacional que interviene en el caso de Benjamín Netanyahu, también lo hizo un par de años atrás en el caso de Vladimir Putin. En el caso de Putin es por la deportación forzosa de menores ucranianos hacia Rusia, que es un caso del que se habla muy poco acá en Argentina, y que sin embargo la Corte Penal Internacional considera lo suficientemente documentado por Naciones Unidas, por organizaciones de derechos humanos como por ejemplo Amnistía Internacional, y también lo considera suficientemente urgente como para decretar una orden formal de arresto. El miércoles, bueno, va a transcurrir el encuentro y después tendremos, me imagino, tela para cortar. Por ahora simplemente decir que a mediados de esta semana, el miércoles, o sea, un par de días antes de la cita de hoy, Trump dijo que se esperan graves consecuencias, según sus palabras, si Putin no acepta poner fin a la guerra en Ucrania, porque todo esto tiene que ver, por supuesto, con el conflicto en Ucrania. Ahora seguimos con Donald Trump, pero cambiamos de agenda. En un ida y vuelta con la prensa este jueves, estuvo hablando de su relación con sus dos vecinos directos y también socios comerciales. Dijo, México hace lo que les decimos y Canadá hace lo que les decimos, porque tenemos dos fronteras, la norte, la del sur, y ambas eran horribles, pero ahora es puntos suspensivos. Algunos dicen que es un milagro. Bueno, ese mismo día, el mismo día de las declaraciones de Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió un video mostrando, señalando las bondades, digamos, del lugar llamado Chapultepec Naturaleza y Cultura, que es un mega complejo cultural ubicado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y les propongo que escuchemos los segundos finales de ese video. Estamos en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, esta sección que se incorporó a las otras tres secciones en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando una servidora fue jefa de gobierno. Es parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. A quienes viven o visitan la Ciudad de México pueden llegar al Metro Constituyentes, subirse al cablebús y llegar... Ahora lo estamos... La vamos a seguir escuchando. Hoy se inaugura un ciclo de Pero no se preocupen que vamos a llegar al fragmento clave indígenas que me interesa escuchar. En este momento la vemos a la presidenta mexicana haciendo una especie de visita guiada de ese complejo cultural. Nacional, además de la de Churubusco. Aquí también hay una escuela de cine, ya hay una escuela de artes y oficios vinculados con las artes y también la Bodega Nacional. Es un lugar espectacular, hermosísimo. Aquí antes era la industria militar y ahora es un espacio cultural para todas y para todos. Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda.
Bueno, lo que parecía Ya ser, dije, ¿no? Que quiero que me adopte, Claudia. Te queremos, Claudia. Está bien, Adoptanos. ya que estamos, y además te voy a tirar otro dato que te va a dar ganas de tenerla como presidenta. En otro orden de cosas, y ya que estamos en México, les quiero contar que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en México el año pasado. Claudia Sheinbaum, una gran noticia, ¿no?, para el país mexicano. Celebró, por supuesto, esa noticia en conferencia de prensa, en sus redes sociales, diciendo que esta reducción histórica es una hazaña de la Cuarta Transformación, que demuestra que el modelo funciona porque la riqueza se distribuye mejor con el aumento del salario mínimo, los programas de bienestar y el acceso a derechos. Debemos estar muy orgullosos, dijo Claudia Sheinbaum. Este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, que es el humanismo mexicano. Hace pocos días también le contaba sobre Brasil saliendo del mapa del hambre. Digo, sí, impresionante los números de Brasil. Ponen el también. ojo en aquellos que más lo necesitan. Se puede. Algunas cosas se pueden. Bien, seguimos hablando también de Donald Trump, que ayer en esa ida y vuelta con la prensa se refirió a Gaza, y vamos a terminar ahí. Dijo ser favorable a que ingresaran periodistas a la Franja de Gaza para que puedan ver los esfuerzos humanitarios de Israel. Los esfuerzos humanitarios de Israel son los que estamos viendo en pantalla, y lo digo, por supuesto, de forma irónica, porque no tienen límites en la mentira. Más temprano hablabas de, no utilizaste la palabra mentira, pero es eso, es la construcción de un relato que está haciendo este gobierno en la Argentina, que está haciendo Donald Trump desde los Estados Unidos, que está haciendo Benjamin Netanyahu. Un relato desde falaz, Tel Aviv, ¿no? Un relato mentiroso. Mentiroso por completo. Muy lejos entonces de las mentiras de los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. En este caso está la realidad que describe, por ejemplo, la UNRWA en las últimas horas, que lo viene diciendo hace años, y en particular hace meses, desde que Benjamin Netanyahu lleva adelante un genocidio en la Franja de Gaza. Pero específicamente en las últimas horas, ayer dijo, los palestinos están enfrentando una catástrofe humanitaria desgarradora. En Gaza los niños mueren de hambre y bajo los bombardeos. Necesitamos acceso humanitario sin restricciones en toda la franja ya. Termina el mensaje, que fue publicado por la Agencia de las Naciones Unidas destinada a los refugiados palestinos. Más de 100 ONG denunciaron este jueves que desde marzo, mientras los palestinos se mueren de hambre, millones de dólares en suministros vitales, estamos hablando de alimentos, de medicinas, de agua, están bloqueados para entrar en Gaza, impedidos por el gobierno israelí de llegar a los palestinos que lo necesitan de forma urgente, que se mueren de hambre. El comunicado conjunto de esas 100 ONG lleva la firma de algunas entidades que conocemos por su nombre, como Caritas, como Médicos del Mundo, como Oxfam, como Médicos Sin Fronteras, que desmienten entonces con ese documento los anuncios del gobierno israelí de que no pone límites a la ayuda que entra en Gaza. Todo apunta a lo contrario, por supuesto. Bueno, yo creo que en general siempre tratamos de traer alguna información nueva para darle seguimiento al genocidio que está hoy pasando nuevamente en un segundo plano, porque todas las miradas están puestas en lo que sucede, por ejemplo, entre Trump y Putin. Lo que hace que el genocidio en Gaza nos interpele tanto es, además del horror y el nivel de salvajismo, la impunidad. Y esto que recién les contaba es una muestra más de la impunidad total. Hasta acá el resumen en este viernes 15 de agosto. Lo cerramos como siempre con la información del clima. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.